caso a caso. Sí, claro. Ahora vamos, ¿le parece con el subsidio eléctrico? Ya vamos a ir con las preguntas que salen en nuestro WhatsApp. Pero explíquenos este subsidio y también dice se va a abrir otra postulación. O sea, para ya no hay más cupos a los que postularon ya postularon. No, que ya lo estamos pagando. Ya. Esta postulación, ¿te acuerdas que yo estuve aquí? Vinimos para acá, pusimos la veces. fecha, hablamos de los casos, sí. Efectivamente. Entonces, este proceso se inscribieron cerca de 1.600.000 hogares. Todos calificaron y a todos les estamos entregando ese subsidio. Son cerca de 4 millones de personas a las que le está llegando este subsidio, que de nuevo es un solo pago por este semestre. A partir del 2025 van a ser pagos mensuales, o sea, se va a mensualizar y va a venir como un descuento mensual en la cuenta. Eso es más fácil que lo que está sucediendo este semestre, pero para poder implementarlo rápido lo hicimos así. Este es un subsidio que está dirigido al 40% más vulnerable del país. Y la pregunta que siempre uno tiene que empezar contestando es ¿por qué es necesario postular? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos una postulación y no se asigna de manera automática? Claro. Y recordarás, Eduardo, que el tema es que aquí esto está dirigido a las familias del 40% más vulnerables. La vulnerabilidad social, el registro social de hogar está asociado a un RUT, el RUT del jefe o jefa de hogar. Esa información nosotros la tenemos, no necesitamos que la vuelvan a presentar. Pero los descuentos se hacen no en un RUT, se hacen en una cuenta. Y esa cuenta está asignada a un número de cliente. Y ese número de cliente no lo tenemos. Esa es la clave. Por eso. Entonces, la postulación, ¿te acuerdas que hicimos una postulación aquí en vivo? Sí, pues lo hicimos ahí, claro, teníamos una fecha tope. Ahora vamos a hablar de un segundo proceso. Claro. Y son simplemente 4 campos de formulario, donde tú tienes que poner la región, la comuna, la distribuidora, si es, no sé, es Enel, si es CG, si es Saesa, si es Frontel, y el número de clientes. Y punto. No se necesita más información. Únicamente esa información, un mail o un celular de contacto para seguir con la postulación. Esa es toda la información que necesitamos. Todo lo demás ya lo tiene el Estado en el registro social de hogares. ¿Cuándo sería este segundo proceso? Los que se postularon para la primera, independientemente de que quedaran o no, ¿tienen que volver a hacerlo? No tienen la obligación de hacerlo, pero pueden hacerlo. Porque recuerden que la idea de este subsidio es que siga a las familias. Perfecto. Entonces puede haber familias que hayan cambiado de domicilio. Si esa familia cambió de domicilio y no actualiza la información, el descuento se va a quedar en el medidor antiguo, el domicilio antiguo. Y esto es súper importante porque una de las cosas que refleja esta postulación de 1.600.000 hogares es que en términos generales las personas que arriendan postularon poco. La proporción de personas que arriendan en total es mucho mayor que la proporción de personas que arriendan y postularon al subsidio. Está bueno ese dato. Tenemos muchas preguntas. Elizabeth, por ejemplo, pasamos a revisar que tiene relación respecto a lo que estábamos hablando precisamente. A ver si ponemos aquí... tenemos un audio. Vamos a escucharlo. Hola, soy Elizabeth de la región de Ñuble y mi pregunta es para el ministro. Las personas que postularon la primera vez al subsidio eléctrico, ¿deben volver a postular ahora que sale uno nuevo? Esa es mi duda. Gracias y buenos días a todos. Efectivamente, no es necesario que postulen de nuevo. Nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos respecto de esas personas, pero pueden actualizar sus datos y van a ser invitadas a actualizar sus datos en caso de que hayan cambiado de domicilio. Si no ha cambiado, sigue automático. La Mari y yo, que tenemos casas distintas, somos vecinos, postulamos la primera vez y a las dos nos dieron el perfecto. Pero yo me cambié de casa, me fui a otro lugar. Yo sí tengo que postular porque... Y yo no. Porque yo tengo que avisar que me cambié, por lo tanto mi número de cliente ahora no es el anterior, sino que es este nuevo. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que el subsidio se va a pagar igual, pero se va a pagar a la persona que está viviendo. A la persona que está viviendo en ese lugar. Y la Mari, que sigue viviendo ahí, que postuló y le funcionó, ya no tiene que postular. No tiene que postular. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que en el caso tuyo o en el caso de Mari, pueden haber cambiado cosas respecto de la ficha de protección social. Y que salga del 40% del registro social de hogares. O también puede pasar lo contrario, o que ingrese o que tenga un mayor número de habitantes en ese hogar. Entonces, por eso también es importante y reiterar el llamado a mantener actualizado el registro social de hogares.
en términos generales, el registro social de hogares, la información de los ingresos formales, los ingresos de trabajo, de un empleo formal, se actualizan automáticamente porque es información administrativa. Pero, por ejemplo, si tú tienes una nueva persona viviendo en tu hogar, por ejemplo, si tuviste un hijo, ese tipo de información no es tan fácil ni tan automática de actualizar, y es importante que la gente la actualice. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un subsidio que aumenta a medida que aumenta la cantidad de personas viviendo en el domicilio, porque el consumo eléctrico aumenta también. Entonces, por esa razón, muy importante reiterar el llamado a mantener actualizado el registro social de hogares. Se actualiza los días 1 y los días 15 de cada mes. O sea, el plazo para actualizarlo es mañana para la primera convocatoria de octubre y el 15 para la segunda convocatoria de octubre. La vez anterior decíamos, cuando lo veíamos, que las personas que son cuidadoras, que tienen un rol de cuidar a una persona enferma, o si en tu casa había una persona en una situación compleja de salud, de problemas de movilidad, tenían una preferencia a la hora de este subsidio. Esa preferencia se mantiene, pero nosotros estamos... Ya lo hicimos en la convocatoria pasada y vamos a tratar de hacerlo con el proyecto de ley que tenemos en el Congreso en este momento. Vamos a intentar tener recursos suficientes para cubrir a todo el 40%, independiente de independiente de la manera en que esté compuesta esa familia. La preferencia para personas cuidadoras, para personas que tienen personas bajo cuidado o bien adultos mayores se sigue manteniendo, pero la idea es no utilizar esa preferencia, porque la idea es que haya recursos para todos los que postulen. Así fue en la convocatoria pasada y estamos trabajando con el Congreso para que así sea en la siguiente. O sea, usted dice, en la primera se vieron beneficiados 4 millones de personas. ¿Cuánto se espera en este segundo? En la segunda, nuestra expectativa es llegar a 4,5 millones de hogares, que eso es cerca de casi 10 millones de personas. Eso supone, obviamente, un ejercicio presupuestario grande y, por lo tanto, necesitamos nuevos recursos, y por eso es que presentamos este proyecto de ley que lleva cerca de un mes en el Congreso y nosotros esperamos que siga avanzando. Si no se aprueba, ¿no habría plata para este segundo subsidio? Bueno, eso sería, efectivamente, si no se aprueba, no tendríamos recursos suficientes para sostener este programa. Ahora, las señales que tenemos del Congreso es que efectivamente se va a aprobar. Estamos discutiendo el cuánto, qué pilar, de dónde sale, pero también es importante transmitirle certeza a las personas y hasta ahora este ha sido un proyecto de ley que fue trabajado extensamente antes. Hay acuerdos suficientes para aprobarlo. Nosotros estamos súper optimistas de que vamos a conseguir aprobarlo rápido. Pero ¿este proyecto es para este segundo subsidio o el segundo ya está financiado y sería para otro subsidio? Lo que nosotros tenemos es recursos para financiar cerca de 1.600.000 hogares. Completamos los recursos con la primera postulación. La postulación que vamos a abrir el 7 de octubre es una postulación que efectivamente está sujeta a conseguir los recursos mediante la aprobación del proyecto de ley. Ahora, de nuevo, lo que tenemos hasta ahora, tanto de parlamentarios de gobierno como de oposición, es mucha disposición a colaborar y efectivamente en todas estas cosas hay detalles que resolver. Digamos, el Ejecutivo tiene una posición respecto a algunos pilares de recaudación, hay, digamos, parlamentarios de oposición que han presentado observaciones de otro tipo, pero en términos generales son más bien temas que tienen que ver con los detalles de la recaudación, más que con si se va a aprobar o no. Yo diría que hay, digamos, voluntad transversal de proceder en este Tenemos otra pregunta de Norma, la escuchamos. Hola, buenos días, mi nombre es Norma. Yo tengo una consulta respecto, yo me gané el subsidio y mi tía que vive en la casa de atrás, en el mismo sitio compartimos luz, también se ganó el subsidio. Nos llegó la boleta y se nos descontó uno, que son 43.001 pesos. ¿Y qué pasó con el otro subsidio que también ella se adjudicó? ¿Sale para la próxima boleta o se perdió? Muchas gracias. En ese caso, muy buena pregunta, muchas gracias, Norma. En ese caso, si te fijas, tienes un grupo familiar y otro grupo familiar. Claro. Lo que ocurrió es que se sumaron. Claro. Entonces, seguramente lo que debe haber ocurrido en ese caso es que tienes 2 personas viviendo en uno de los hogares y 2 personas viviendo en el otro de los hogares. Y al sumarse, alcanza este subsidio de 40 y tantos mil pesos, que es para hogares de 4 personas. Entonces, lo que ocurrió es que procedimos a sumar
la cantidad de habitantes que tiene. O sea, se ese hizo hogar. efectivo para Norma, no es que se haya perdido. No se ha perdido. Ambos subsidios se sumaron. Se sumaron la cantidad de habitantes como si fuera un solo grupo familiar y se pagó un solo subsidio. Ministro, para la gente para que lo hagan, ¿no? Aquellos que son arrendatarios, que dicen, pucha, que a lo mejor tengo que llamar al dueño, tengo que, hoy complejo, por favor. Esto no es una política social dirigida a dueños de casas. Esto es una política social dirigida a familias vulnerables con independencia de cuál sea la titularidad que ellos tienen respecto del inmueble donde viven, respecto de la casa donde viven. Entonces, si las personas que nos están escuchando son arrendatarias y pertenecen al 40% más vulnerable, tienen derecho a acceder a este subsidio independiente de lo que crea la persona que sea propietaria del inmueble. Entonces, estas personas simplemente lo que nosotros necesitamos es que nos digan cuál es el número de clientes donde nosotros tenemos que hacer eso. Súper importante, pero decía que no habían postulado. La otra vez veíamos que, por ejemplo, en una casa, que se arriendan piezas en esa casa. Entonces hay 10 personas diferentes, a lo mejor con familia, a lo mejor que no, que arriendan piezas en esa casa con un solo medidor. Entonces tienen que postular las 10, basta que postule uno, expliquémosle eso. Tiene que... la magnitud del subsidio depende de la ficha de protección social en el registro social de hogares. Entonces, esto está asociado de alguna manera al RUT del jefe o jefa de hogar. Claro. Si hay más de un jefe o jefa de hogar detrás de un medidor, es importante que todos ellos postulen de tal manera de que podamos sumar a todas las personas que viven en ese hogar y, por lo tanto, entregar un subsidio más grande. Perfecto. Domi de San Joaquín, pasamos a escucharla, ministra. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Pasa que cuando yo llegué a vivir al departamento donde estoy ahora, pagaba aprox 10.000, 12.000 pesos de luz. Esto fue en marzo. Y en mayo nos salió una cuenta por 27.000 pesos. Nosotros lo atribuimos a que ocupamos un poco más la estufa en ese tiempo por un problema que tuvimos, pero no nos bajó nunca más de esos 27.000 pesos. Y después ahora en julio, agosto, nos subió nuevamente a 49.000 pesos. O sea, nos ha subido bastante más que el doble. Y ahora 23% más. Entonces, llamamos en él, nos dijeron que a lo mejor había una fuga, pero que nosotros nos teníamos que hacer cargo de eso. Nos dieron mayor apoyo. Y no sé qué va a pasar, cómo se explica eso, cómo a alguien le puede subir tanto la luz. Gracias, buena Domi. pregunta, sí. Súper buena pregunta por varias cosas. En mayo todavía no empezaba el proceso de actualización, entonces ese aumento no tiene nada que ver con... O sea, puede ser porque efectivamente incorporaron un nuevo artefacto, una estufa eléctrica. Ahora es difícil que se duplique la cuenta de la luz por un solo artefacto. Pero que se mantenga. Ok, puede ocurrir. Y que después se vuelva a duplicar manteniendo el consumo es algo que, digamos, no se puede explicar por el proceso de estabilización, que de nuevo tiene órdenes de magnitud del 20%, y más bien pareciera ser un caso donde hay algún error en ese medidor. www.sec.cl puede hacer el reclamo para cada una de las boletas que... es retroactivo, puede hacerlo por los meses anteriores. O sea, si ya pagó, se complica un poco el proceso, digamos, de... Se complica un poco el proceso de actualización, pero se puede hacer igual respecto a boletas que ya están pagadas. Pero es importante que respecto de cada una de las boletas donde las personas sientan que sus derechos como consumidor no se están respetando y las personas tienen derecho a solamente pagar por la electricidad efectivamente consumida. En ese caso, tienen que reclamar a www.sec.cl, no necesariamente a la distribuidora, ¿sí? Si nosotros como Estado, a través de nuestro regulador, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la única manera que podemos intervenir en un caso, participar en un caso, es que efectivamente hagan el reclamo. Congela la boleta. Y lo que congela el cobro de la boleta es precisamente el reclamo ante la SEC. Ella llamó para él y se tiene una fuga, pero ve tú, una vez que se hace este reclamo en la SEC, ¿cómo uno establece? ¿Va algún perito a establecer si hay una fuga? Bueno, depende un poco del tipo de caso. Pero, o sea, si efectivamente hubiera un problema con la instalación interior del domicilio, eso es responsabilidad del cliente. Pero eso no obsta a que también es necesario
hacer una ayuda mucho más proactiva con las personas, ayudarle a encontrar esa fuga y resolverla finalmente, digamos. Sin perjuicio de eso, no son tan comunes las fugas en los O sea, ¿cree que es más excepcional esto? Lo que tiende a ser lamentablemente frecuente es que haya problemas de medición. Claro. Y en ese caso tiene que devolverse lo que haya sido cobrado en exceso. Por supuesto, ahí que haga entonces la denuncia. Tenemos más preguntas, ministro, las pasamos a escuchar. Buenos días, tenía una pregunta para el ministro. Quería saber si, por ejemplo, en un hogar existen 2 registros sociales de hogares, pero asociado al mismo número o a la misma cuenta de luz, si se puede postular por cada uno o solamente uno puede hacer la postulación. Súper importante. Tiene que postular cada jefe o jefa de hogar que es de alguna manera titular de la ficha de protección social. En el caso de que ambos compartan medidor, lo que va a ocurrir es que se va a tratar a ese hogar como si fuera un hogar con más habitantes. Claro. Se va a sumar a la cantidad de personas que viven en ese hogar y por lo tanto el subsidio va a crecer. Por eso es muy importante que postulen todos. Claro, como veíamos en el caso anterior que nos decía. Efectivamente, que teníamos de alguna manera un inmueble donde hay 2 hogares, uno vivían 2 personas, en el otro vivían otras 2 personas, lo que corresponde es que reciban un subsidio como si fuera un hogar de 4. Ministro, estamos hablando de esto a propósito del alza de las cuentas de la electricidad que usted ya vivió en una primera oportunidad, ahora viene la segunda y espérese que falta todavía una tercera para enero. ¿Sube en todo el país de igual manera o hay regiones donde sube más que en otras? Esto es un promedio, hay regiones que están un poquito por arriba y un poquito por abajo. Aysén es la región que está más por arriba con cerca de un 30%, Rancagua es la que Aquí está... tenemos una gráfica, ministro. Aysén es la que está por arriba del 30%, Atacama también en el 26%. Si tomáramos la región del Libertador, por ejemplo, estaríamos en el orden del 14%. Entonces, oiga, qué duro para Aysén, ¿eh? Sí, el otro día escuchaba gente de Aysén que dice, oye, nosotros nos movilizamos en Patagonia sin represa, todos estábamos de acuerdo en eso. Y resulta que ahora el boomerang nos llegó y nos subieron las cuentas, porque esa posibilidad que tuvimos de generar electricidad a través de centrales hidroeléctricas, porque no queríamos que nos mancharan y pusieran torres, nos termina costando a nosotros un 33% de alza. Respecto a Aysén, la situación de Aysén efectivamente es particular, es un sistema que está separado del resto del país, es lo que se denomina técnicamente un sistema mediano, y respecto de todos los sistemas medianos, que Aysén es uno de ellos, pero también Magallanes y también la provincia de Palena, tenemos un proyecto de ley específico que también está avanzando en el Congreso para tratar de aliviar esta situación que tiene características particulares que tienen que ver con esa geografía. Pero también estamos avanzando en ese proyecto de ley buscando encontrar una manera de hacernos cargo de aquello. ¿Ya hay acuerdos en el proyecto? ¿Podría haber la luz también rápido? Es un proyecto que se debería votar en general esta semana, de hecho, hoy día. Ah, ya, qué bueno. Sigamos avanzando en la gráfica. Recordemos, mientras tanto, que el 7 de octubre se abren las postulaciones para ambas cosas. Se abre para nuevos potenciales beneficiarios del subsidio, o sea, personas que no hayan postulado antes pueden empezar a postular, y personas que quieran actualizar, que ya son beneficiarios del subsidio y que quieran actualizar sus datos porque, por ejemplo, se cambiaron de casa y entonces el subsidio tiene que irse a otra. Vive alguien más con ellos. Por supuesto. Vamos a seguir revisando las regiones, pero tenemos a Fresia de Tomé con una pregunta. Hola, buenos días. Habla Fresia de Tomé. Me gustaría saber si es posible que las personas que tenemos la PGU y no tenemos ninguna otra entrada y estamos con el 40% de vulnerabilidad, ¿podemos postular o podemos seguir con el subsidio? Porque dicen que las que tenemos PGU no podemos postular. Desde ya, muchas gracias. Que tenga lindo día. Gracias, Fresia. Gracias, Fresia. Oye, qué bueno aclarar eso, no tiene nada que ver. Súper importante aclararlo. El único requisito es pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Con independencia de si tiene o no PGUs, con independencia de si son o no adultos mayores, el único requisito es pertenecer al 40% del registro social de hogares. Da lo mismo los otros beneficios que tenga, postula igual. Este beneficio no se suma no se suma a los ingresos, no les cambia su calificación, no cambia la calificación. El hecho de postular este subsidio no va a hacer que cambie su situación
administrativa respecto del registro social de hogares. Por eso es importante, porque Fresia decía, dicen que los que tenemos PGU, no se quede con el dicen, porque la gente a veces empieza a especular. No, esto es lo cierto. Si usted pertenece al 40% del registro social de hogares, usted tiene todo el derecho a postular y hágalo, por favor. Hay ministro para que haga el llamado. Y especialmente de las personas que son adultos mayores, cuando empezamos con este proceso, recuerdas que teníamos como el temor de que tuviéramos una brecha digital muy grande con adultos mayores. Esa brecha digital en gran medida la pudimos resolver. Tuvimos un volumen de participación bien importante de adultos mayores, cerca de 1/3 de los subsidios son para hogares con adultos mayores, y eso lo hicimos esencialmente con la colaboración de los municipios. Los municipios nos ayudaron mucho con canales de atención presencial y a través de Chile Atiende. Eso se va a reiterar en este proceso. Chile Atiende va a estar atendiendo de manera presencial. En términos generales, las personas adultos mayores están más acostumbradas a ir a Chile Atiende que a otros canales de atención. Ese va a estar disponible tanto para resolver dudas como para obtener su información del registro social de hogares, como para directamente hacer la postulación. Sin perjuicio de eso, también vamos a tener canales de atención presenciales con los distintos municipios. Ya estamos trabajando, como ocurrió en el proceso pasado, a través de las distintas asociaciones de municipalidades para facilitar ese canal de atención, ya sea para resolver dudas o para hacer la postulación. Importante, porque hemos dicho harto que comienza el 7 de octubre, pero no cuando finaliza el 6 de noviembre. Eso es. A diferencia de lo que pasó el proceso anterior, una de las cosas que cambiamos, recuerdas que el proceso anterior fueron 2 semanas, 15 días, lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer por un mes. Perfecto. Porque parte de las dificultades que obtuvimos fue que a medida que avanzaba la postulación nos pedían que lo extendiéramos en el tiempo. Administrativamente no podíamos, pero en este proceso de postulación lo vamos a hacer más largo, va a ser de un mes el proceso de postulación. Sin perjuicio de eso, ojalá las personas no lo dejen para último día, porque para último día siempre ocurre. En el proceso anterior nunca se cayó la página web, o sea, no tuvimos ese problema. Espero que no lo tengamos ahora tampoco, porque está diseñado para soportar un volumen de postulación importante. Pero sí ocurre que algunos datos administrativos faltan, y la gente, por ejemplo, no sabe leer bien su número de cuenta y se confunde, entonces tiene que ir por eso. Hacerlo con tiempo, desde el 7 de octubre, anticipe el trabajo, hágalo los primeros días, de tal manera de que si hay alguna dificultad se pueda resolver. ¿No lo recibe antes si postula antes? No, antes no se puede. Desde el 7 de octubre se abre la postulación. Y recuerden que... No, perdón, Eduardo, yo decía, si usted postula el 7, por ejemplo, y otra postula otra el 5 de noviembre, ¿el beneficio lo recibe antes o no? No. El beneficio se va a pagar igual para todo el mundo. Desde enero y durante el primer semestre del próximo año. Y de ahí en adelante, mensualmente en las cuentas. Exactamente. Tenemos más preguntas, 10 de la mañana con 9 minutos. Ahí está nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, más 569-9407-0107. Nos puedes mandar preguntas de audio. Escuchamos. Hola, quiero hacer una consulta al ministro. Buenos días a todos. Quisiera saber si esto del subsidio eléctrico, el descuento que te hace, después tú tienes que pagar lo que te descontaron. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Hasta luego. Gracias. Muy buena pregunta también. Es importante aclarar que esto no es un préstamo, esto es un subsidio que no tiene que devolver la gente. Claro. Súper importante. Esto es una política social, y por lo tanto aquella parte de la cuenta que va a ser subsidiada no hay que reintegrarla con posterioridad. Esto es un subsidio que debería, en la estructura que tenemos actual va a durar hasta el 2026, si aprobamos el proyecto de ley va a durar hasta el 2027 al menos. Esto para usted que postula y que queda es un descuento. No es un préstamo, no es que tenga que devolver, no es que después se lo vayan a cobrar de a poquito. No, es un descuento y queda ahí. Listo. La persona que postuló, el 1.600.000 hogares que ya, están recibiendo este beneficio, lo van a seguir recibiendo el 2025, lo van a seguir recibiendo el 2026, y si aprobamos la ley también lo van a seguir recibiendo el 2027. Oye, esa es una buena noticia entonces hasta el 2027. Lo importante es que si se llega a cambiar de casa o cualquier cosa, tiene que actualizar si tiene algún cambio. Más preguntas, María Elena, tenemos ahora el audio para escuchar. Si yo soy arrendataria, pero no tengo contrato, ¿puedo postular al subsidio de la luz con el número de cuenta de la casa donde yo estoy?
Efectivamente, este es un subsidio cuyo único requisito es pertenecer al 40% más vulnerable, con independencia de cuál sea la razón con la cual las personas viven en esa casa. Puede ser que sean arrendatarios, puede ser que sean allegados, puede ser que tengan o no tengan contrato, todo eso da lo mismo. Lo único que necesitamos nosotros es que en este formulario, que es muy breve, que solamente tiene 4 campos de formulario, nos pongan el número de cliente donde tenemos que hacer el descuento. Especialmente, reiterar, si usted arrienda un inmueble y pertenece al 40% más vulnerable, puede postular. Postula y debe igual. postular, porque de otra manera no tenemos cómo saber cuál es el número de cliente donde tenemos que hacerle ese descuento. Oye, Ahora, y a igual- María Elena, así entre paréntesis, por lo que hemos aprendido con Carmen Gloria, Iba a decir lo mismo. formalice en un contrato Formalice. su arriendo para cautelar también Sí. sus propios derechos, también los del dueño de la casa, pero siempre es bueno tenerlo por Uy, escrito, sí. se le puede ayudar mucho, no es difícil. Ahora, poderlo también hacer. reiterar, este proceso de postulación es un proceso de postulación donde no le vamos a pedir ningún documento. No tiene que cargar ningún documento. Solo el número cliente. Hay unos menús desplegables para la región, para, digamos, la comuna, para el distribuidor, y después tiene que agregar el número de cliente y después un email o un teléfono celular donde nosotros podamos hacer el seguimiento de la postulación. O sea, es muy Nada fácil, más. no es nada fácil. engorroso. Es fácil, pero efectivamente, especialmente con las personas adultos mayores, obviamente la tecnología, Sí. las páginas web, Chile no es Atiende. algo fácil, pueden ir a Chile Atiende. Y reitero, el mismo llamado que hicimos en el primer proceso de postulación, las personas que son jóvenes en un grupo familiar y tienen un abuelo, un tío, una tía, una abuela, adulto mayor que pertenece al 40% más vulnerable, hagan el trámite con ella. Con los vecinos, Siéntense con sí. ellas, con su vecino. La página web está hecha para ser utilizada en un teléfono. Entonces siéntense con ellos desde su teléfono, lo ayudan con la clave única, con el número de cliente y terminan la postulación en un par de minutos. Si alguien no tiene la clave única, ¿cómo la puede obtener? Bueno, presencialmente en Chile Atiende pueden hacer las dos cosas. Si van a los canales de atención municipales, típicamente también pueden hacer las dos cosas, porque ahí están estos tótem de los registros civiles en los municipios donde pueden obtener su clave única. Si van a hacer el proceso por internet, tienen que conocer la clave única antes de empezar el proceso de postulación. Por eso, en esta semana anterior a que abra el proceso de postulaciones, es importante que la gente saque su clave única o la actualice en el caso que se le olvide, porque muchas veces a las personas se le olvida cuál es la clave Claro. que incluyeron en este sistema del registro civil que entrega una clave única. Si no la conoce, los tótem de atención en las municipalidades, todas las municipalidades tienen un tótem de atención, o casi todas tienen un tótem de atención del registro civil, donde usted, digamos, con su RUT y mostrando, digamos, y haciendo un procedimiento muy sencillo, se le imprime la clave única, y en Chile Atiende puede hacer las dos cosas. Perfecto. Cuide la Ministro. clave única porque Sí. es privada. Ministro, ahora, vamos a tener a partir de mañana una alza de 20-23%. En enero, usted dice, va a haber otra alza. ¿De cuánto va a ser esa alza y si ahí se estabiliza o vamos a seguir teniendo otras alzas? Sí, no es mañana, es a partir, esto depende de los procesos de facturación. Son en las boletas de octubre. Octubre. Mañana es 1 de Por octubre, eso, ya. en las boletas de octubre, pero es que a la gente le va a llegar más bien. Hay veces que, especialmente en los sectores rurales, los primeros días del mes te llega la boleta del mes pasado. Pero mañana ahorre. Por eso. Mañana ahorre. Por eso. Las boletas que físicamente van a llegar, como a partir del 10-15 de octubre, ya van a ver reflejada esta alza del orden de un 20%. En enero va a ser una alza similar. No puedo dar un porcentaje específico porque depende del tipo de cambio. Y depende de cómo se mueva el tipo de cambio de aquí a enero. Lo que uno ve hoy día es que el tipo de cambio se está comportando de manera favorable, y eso sería positivo para este proceso de estabilización. Pero también va a ser del orden de un 20%. Esos son los Y órdenes esa de será la magnitud. última de las 3 alzas pactadas. Y esa es la última de las 3 alzas. De ahí en adelante, los precios, no voy a cometer el mismo error que cometieron colegas míos antes, deberían bajar si es que las condiciones que hoy día vemos en el mercado se mantienen, deberían bajar un poco en los siguientes procesos. Perfecto. Ahí está la gráfica, que mientras seguimos recopilando las preguntas que usted nos hace en el más 569-9407-0107. Está anotado en pantalla, por si no lo alcanza, lo está escribiendo. Está ahí en pantallita, en la barra roja, tenemos todo el rato nuestro número. De hecho, tenemos otra pregunta, la escuchamos.
Hola, buenos días, ministro. Yo quiero postular a mi papá, pero él no tiene clave. ¿Cómo lo puedo hacer para poder ayudarlo y que obtenga el subsidio? La manera más sencilla es ir a Chile Atiende. En Chile Atiende puede hacer ambos trámites al mismo tiempo, puede obtener la clave única para su papá, según entendí, y también puede hacer la postulación en ese mismo, digamos, en esa misma instancia. También lo puede hacer de manera separada, ir obtener, digamos, la clave única en cualquier oficina del registro civil y después hacer la postulación en línea. Pero quizás lo más sencillo sea hacer un solo trámite en Chile Atiende. Pueden hacer ambas cosas. Ministro, para la gente que se está integrando a nuestra sintonía y está saliendo en nuestro WhatsApp, todas las dudas que usted tenga de la cuenta de la luz se la puede preguntar aquí al ministro que está con nosotros. Y tenemos más preguntas hartas que nos están llegando, pero segundo proceso de inscripción del subsidio eléctrico, 7 de octubre, así que tiene que estar ahí atento y pasamos a revisar la pregunta. Hola, buenos días a todos. Una pregunta para el ministro. Si soy moroso, ¿puedo postular al beneficio? Súper importante también. Si es moroso, puede postular al beneficio, no hay problema con la postulación, pero para acceder al beneficio tiene que haber solucionado la deuda o suscrito un plan de pago. En el proceso anterior había planes de pago sin pie y sin intereses para poder solucionar morosidades, pero hubo personas que efectivamente no alcanzaron a hacerlo, no lo hicieron y no pudieron acceder al beneficio. Fue un número limitado de personas, pero eso efectivamente ocurrió. En este caso pueden postular, pero para acceder al beneficio van a tener que solucionar la morosidad, al menos con las leyes que tenemos actualmente. Explique lo que es la morosidad, porque de pronto la gente dice, pucha, no pagué la cuenta de este mes. No, significa tener corte en trámite. Si usted tiene decretado corte en trámite, que lo dice claramente la boleta, si usted tiene decretado corte en trámite, puede postular, pero no va a poder acceder al beneficio si es que no soluciona su situación comercial con la distribuidora. Y también es muy importante aclarar que la manera en que se soluciona esto es, bueno, obviamente pagando la deuda en el caso que exista, o bien suscribiendo estos planes de pago, donde de nuevo estamos trabajando con las distribuidoras para que haya planes de pago sin pie y sin intereses, que permitan simplemente solucionar las morosidades de la mejor manera posible. Siempre hay casos, especialmente arrendatarios que llegan a un domicilio nuevo y hay deudas acumuladas. Esos casos han ocurrido. De nuevo, para los caso a caso, la mejor recomendación que podemos hacer es que atiendan a estos dispositivos de cuentas claras, donde nosotros nos estamos desplegando en las municipalidades, donde van a tener atención personalizada de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para cómo precisamente abordar ese tipo de casos, porque depende mucho de si efectivamente el arrendatario anterior no lo dejó pagado. Hay que ver qué dice el contrato de arriendo y cómo se puede solucionar esa situación también. Eso ya es 1 a 1. Seguimos con las preguntas de la gente entonces a través de nuestro WhatsApp para el ministro de Energía. Hola ministro, buenos días a todos. Mi pregunta es que fui beneficiaria y yo ya no vivo en ese domicilio ya que soy arrendataria. ¿Puedo dejarlo sin efecto? Mi nombre es Marta, saludos. Gracias, Marta. Marta, puede dejarlo sin efecto, pero también lo más razonable quizás sea, como sigue calificando para el subsidio, es que incluya el número de clientes de su domicilio actual. Que lo actualice. Tanto, claro, que actualice el domicilio y que migre ese subsidio al nuevo domicilio. Sin perjuicio de eso, siempre puede renunciar también. El formulario permite, a través, digamos, de cualquiera de los canales de atención, el de WhatsApp o el del teléfono, las personas pueden renunciar a este beneficio. Pero en el caso de Marta, no tiene mucho sentido que renuncie, más bien que lo traslade a su nuevo domicilio. ¿Podría darse el caso que si yo llego a arrendar una casa, postulo, quedo, pero en la casa el arrendatario anterior había postulado, lo tenía, pero no lo cambió, que esa casa quede con un doble subsidio? No, en ese caso lo que va a pasar es que el número de clientes ya va a aparecer como duplicado. Claro, ya va a aparecer. En ese caso lo que va a ocurrir es que, salvo que se actualice adecuadamente la información, te va a tratar como si fueras un domicilio con más de un grupo familiar. Igual que el caso anterior que vimos, donde 2 personas postulan con el mismo número de clientes y lo que se hace es sumar los habitantes. Eso sería lo que ocurriría en la práctica. Pero lo que tiene que ocurrir es que las personas
que dejan un subsidio, o sea, que dejan un domicilio, registren los datos de su nuevo domicilio para que ese subsidio migre con ellos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona que corresponde al 40% más vulnerable del país postuló y no se lo dieron? ¿Dónde puede reclamar? ¿Qué es lo que hace? Con el número de casos que van a recibir en su postulación pueden, digamos, hacer todos los reclamos a los que tienen derecho. Sin perjuicio de eso, en el proceso pasado tuvimos 1.600.000 postulaciones y prácticamente todas tuvieron acceso al beneficio. El pequeño número que no tuvo acceso fue porque incluyeron información errónea y no la actualizaron cuando los contactamos. Hay gente que, por ejemplo, puso el número de la cuenta de agua potable o pusieron un número de cliente equivocado y cuando fueron contactados para corregir esa información no fueron allá. Claro, no la actualizaron, o bien personas que estaban en situación de morosidad y no solucionaron su situación comercial antes de recibir el beneficio. Esas fueron las únicas razones por las cuales las personas no tuvieron acceso al beneficio. Sin perjuicio de eso, tienen un número de casos. Para cada postulación tienen un número que lo identifica y con ese número pueden hacerle el seguimiento correspondiente a su solicitud. Estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo. Usted está contando de qué manera tú puedes postular a este subsidio para obtener descuento en la cuenta de la luz, que está subiendo, sube ahora nuevamente, subirá una vez más en enero. Te vamos a seguir contando los detalles, mándanos todas las preguntas que tengas, así como ya tenemos varias. El ministro, al regreso de la pausa, las seguirá respondiendo acá en Buenos Días.